Mare Culamén, Mare Cumpuché, Incheta, esto que hay Turca Riñán Capiñé, Inche Mapuche, Guaychafe, vocero de una organización, la coordinadora Arauco Mayeco, conocida como la CAM, Chaltumay. Bueno, aprovecho de saludar en el idioma de mi pueblo nación mapuche. De partida, agradecer la invitación que nos han hecho, la presencia de ustedes, para con nosotros los mapuches, a la hora de exponer, digamos, nuestra situación, nuestra realidad y una historia de conflicto que venimos asumiendo también con la dignidad que compete a todo un pueblo. La verdad es que yo había sido invitado por un colectivo que tenía relación con los consejos de derechos humanos en la ONU y en razón de eso había tramitado mi pasaporte, mis papeles, y tuve algunos problemas y no pude llegar a participar de ese evento. Sin embargo, después fuimos convocados a participar de una presentación respecto de lo que ha sido el conflicto mapuche y principalmente del rol que han cumplido las multinacionales, en este caso las forestales y otras empresas, respecto de lo que es hoy día el escenario sociopolítico del conflicto entre nuestro pueblo, nación y el Estado chileno. Cuando nos invitaron a la Comisión de Derechos Humanos, decía relación principalmente con dos temas que son de interés en el plano de los derechos humanos, como Natividad expresó respecto de la vulneración de derechos, y esto decía principalmente con la aplicación de la ley antiterrorista, un instrumento jurídico que se utiliza en Chile, principalmente en contra del movimiento mapuche, y del cual hay bastantes antecedentes de un tiempo a la fecha, de que este es un instrumento que fue utilizado en tiempo de dictadura para aniquilar, para de alguna manera perseguir a los movimientos que luchan por sus derechos. Hay una cantidad de condenas y contundentes condenas de parte de organismos internacionales, particularmente de la Corte Interamericana, respecto de la utilización de una ley de excepción de este tipo. Y bueno, a nosotros nos tocó personalmente en nuestra condición de dirigente, por tanto teníamos algo que decir al respecto. Y por otro lado, también había un interés de conocer antecedentes de una operación política que nosotros hemos considerado una operación política de inteligencia en el marco de la criminalización de la causa mapuche, que fue desarrollada al más alto nivel, en donde estaría comprometida la institucionalidad del Estado toda respecto de cómo abordar o tratar esta relación con el pueblo nación mapuche. Estos eran principalmente los dos temas de los cuales yo tenía que entregar algunos antecedentes, porque en mi condición de dirigente y de vocería de una organización autonomista, una organización considerada radical dentro del contexto de lucha que hay, hemos sido involucrados directamente, ¿ya? Entonces los antecedentes que se requerían debían ser de primera fuente por la participación y por la persecución de la que nosotros éramos objeto como organización y particularmente como dirigencia de una expresión de la resistencia mapuche. En ese sentido, podemos hablar también de que hay antecedentes que podemos conversar más adelante de estos dos grandes temas, que son circunscritos o están en el marco del tratamiento que tiene el Estado respecto de nosotros. Así, a grandes rasgos, nosotros podemos hablar
de que tanto la utilización y la permanente o constante, afanosa voluntad de parte del Estado de aplicar leyes de excepción, no solamente la ley antiterrorista, la ley de seguridad interior del Estado y últimamente la ley de inteligencia, más el caso Huracán o el plan Huracán, tienen como objetivo de fondo tratar al pueblo mapuche estigmatizándolo, crear en el imaginario colectivo, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, de que nuestro pueblo hace expresión de resistencia de tipo terrorista. Lo cual es absolutamente falso y así ha sido también determinado por una cantidad de expertos que han viajado a la zona, tanto de Naciones Unidas y otros relatores y organismos respectivos, que han dado cuenta de que no existe terrorismo en el Gualmapu o en la Araucanía, y lo que existe es una lucha de tipo social y política enmarcada lo que se entiende como la protesta social del pueblo mapuche. En ese plano nosotros también quisimos aprovechar la oportunidad de exponer antecedentes de la legitimidad de la lucha de nuestro pueblo por recuperar las tierras o por el derecho al territorio, y la legitimidad también respecto de derechos políticos en relación que tiene que ver con lograr aspectos de autodeterminación o definitivamente la lucha por la autonomía, que es uno de los grandes pilares por los cuales se sostiene el movimiento mapuche hoy en día. En ese sentido, nosotros, incluso como organización, no hemos presentado públicamente, más allá de haber sido estigmatizados y perseguidos como una organización terrorista, en circunstancias que nuestra lucha es eminentemente política, ¿ya? Bueno, eso es por una parte, y yo emplazo de alguna manera a abordar un tipo de interacción o de interactuar respecto de estos elementos. Y por otro lado, yo quiero entregar así a grandes rasgos la situación actual por la que atraviesa nuestro pueblo en el momento actual y el escenario sociopolítico en el que se desenvuelve este conflicto. Yo agradezco la participación de los dos expositores anteriores porque entregaron algunos elementos que tienen que ver con esa realidad, ese contexto del que voy a hacer ponencia. Por una parte, el doctor, el hermano que expuso respecto de la presencia de políticas extractivistas en el Gualmapu, particularmente del desarrollo de una industria forestal que ha arremetido con mucha fuerza en contra de las comunidades mapuche, es un elemento que grafica muy claramente la situación que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Si nos emplazan y nos preguntan cuál es el conflicto histórico que nosotros tenemos, podemos decir a grandes rasgos que hoy día el enemigo o la contraparte que nosotros tenemos en nuestras reivindicaciones tiene que ver con estos procesos de inversión capitalista y muy particularmente con la arremetida que tienen las políticas extractivistas en el desarrollo forestal. Si hoy día hay de parte del Estado políticas para frenar el proceso de lucha que llevamos adelante, hay una traba, y una traba que ha vuelto prácticamente insoluble este conflicto, y tiene que ver con la presencia de las forestales y la determinación o voluntad de no querer transar o de no querer hacer caso, digamos, de nuestras demandas históricas. Porque las forestales se han negado permanentemente a la reivindicación del territorio y la autonomía para el pueblo nación mapuche. Y en ese sentido también quiero hacer un enlace respecto de otra invitación que se nos hizo de una oportunidad acá ligada a Naciones Unidas respecto de cuál es el rol que están cumpliendo hoy día las corporaciones multinacionales en
materia de respeto y derechos de los pueblos originarios y otros, cuando de protocolos internacionales se trata. Entonces, en ese plano, a nosotros nos interesó poder denunciar muy fuertemente a las forestales chilenas, a las centrales hidroeléctricas, por la parte del Gulumapu, por la parte de Chile, y por la parte del Puelmapu, la arremetida que han tenido las empresas de los hidrocarburos y mineras en contra de nuestro pueblo, que también está en esa zona. Entonces, aquí hay una situación que explica muy claramente por qué hay un conflicto y por qué este conflicto no tiene una solución en el corto o mediano plazo. Y tiene que ver porque la confrontación que nosotros tenemos a la hora de querer y de desarrollar reivindicaciones territoriales y políticas choca de frente con los intereses del gran capital, en este caso con los intereses del empresariado, tanto forestal como en el rubro energético y otros. Ya. Entonces, esta situación hoy día ha creado un escenario que nosotros hemos denominado un escenario sociopolítico, ¿ya? En que el Estado chileno y también de alguna manera el Estado argentino, porque como también se dijo ya, nuestro pueblo comparte una territorialidad que está hoy día usurpada por dos estados, tanto el Estado chileno como el Estado argentino. Entonces hay de alguna manera una política de Estado, ¿ya?, de utilizar, para explicarlo así, graficarlo de alguna manera a grandes rasgos, una constante de utilizar las políticas del garrote y la zanahoria a la hora de hacer frente al conflicto y a las movilizaciones de nuestro pueblo. Por una parte, la política del garrote se entiende muy claramente en este aumento de la confrontación que hoy día existen en nuestra territorialidad ancestral. Sobre todo cuando están estas contradicciones muy en carne, muy vivas en lo que dice relación con la recuperación de las tierras, cuando de manos de forestales están. Entonces hay ahí una situación de disputa territorial. Ese es el escenario concreto de la lucha mapuche. Y en ese plano el Estado ha asumido una posición de salvaguardar los intereses del empresariado, con políticas que cada vez van en aumento y que han llevado a una suerte de escenario prácticamente de guerra en contra del movimiento mapuche que abrazamos con mucha fuerza la recuperación de nuestras tierras. Ese escenario de guerra es lo que ha traído una suerte de prácticas que se utilizaron en tiempos autoritarios, en tiempos dictatoriales, y es lo que explica por qué se utiliza la ley antiterrorista, la ley de seguridad interior del Estado, la ley de inteligencia, y ha profundizado lo que se conoce como la criminalización de la causa mapuche. ¿Ya? En ese sentido, tenemos un escenario de militarización de zonas en conflicto, ¿ya?, en donde el Estado chileno ha aumentado la dotación de policía especializada para reprimir a nuestras comunidades, para reprimir las expresiones de resistencia, de movilización, y que en el último tiempo incluso ya tiene alcances ya bélicos, ¿ya? Un escenario que no se había conocido en décadas pasadas y que hoy día se puede graficar muy claramente con la utilización de armamento y tecnología para la guerra. O sea, no es aquí un acto de grandilocuencia decir que el pueblo nación mapuche estaría prácticamente en un estado de beligerancia con el Estado nación chileno y con el Estado argentino. Estos antecedentes de militarización se observan claramente en los implementos que se utilizan para reprimir a nuestro pueblo. Están los
conocidos blindados que aquí ya se mostraron, que pareciera que eran de otra realidad, pero también existen en el territorio mapuche, en la zona de conflicto. Tenemos la utilización de tecnología de punta de parte del Estado chileno para la vigilancia, para la represión, que incluye vehículos blindados, tecnología de otro tipo, militar, ¿ya? Incluso la denuncia que nosotros hacemos concretamente también es la presencia del ejército chileno en alguna medida ya con sus implementos que están operando de forma impune en este conflicto. Entonces hay un escenario que está claramente ya definiéndose y que nos retrotrae a tiempos de dictadura. Nosotros ya hablamos incluso de que aquí se ha reinstalado una lógica de la doctrina de seguridad nacional y una lógica de la definición de un enemigo interno, que es la que se conoce en los conflictos de baja intensidad en América Latina. Y en ese plano se puede entender la militarización, la criminalización, la persecución política y la utilización de leyes de excepción, como también se puede entender este caso muy en particular, que es el Plan Huracán, que nosotros de alguna manera también entendemos como uno de los hechos más graves que se conoce en esta historia de conflicto ya entre nuestro pueblo con el Estado chileno, incluso que tiene alcance de tipo binacional, es decir, en donde el Estado argentino también se compromete con un tipo de criminalización sobre la base de una institucionalidad conjuntamente para perseguir y reprimir a nuestras expresiones más de lucha. El Plan Huracán fue asumido no solamente por los entes acostumbrados a perseguir al pueblo nación mapuche o a sus organizaciones o a sus dirigentes, sino que fue asumido como una política de Estado, una política que una política de Estado que comprometió a la gobernanza, comprometió al empresariado, comprometió a los medios de comunicación y en definitiva toda esta estructura de la dominación que existe en Chile, que también tuvo alcance a nivel del país de Argentina. ¿Por qué? Porque aquí hubo una determinación política de perseguir a cualquier costo a una organización y hubo una determinación de incluso las posiciones que tienen los partidos que en ese momento estaban en la gobernanza. Hubo ciertamente el actuar de los entes que tenían un mandato de represión en contra de nuestro pueblo, como en este caso del Ministerio Público, de la Fiscalía, de las policías y también de la inteligencia que operaba en esta zona, que es la que se conoce como una inteligencia de policía secreta, o la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia. Entonces hay una situación acá en que no solamente actúa la policía o esta unidad operativa especializada, sino que aquí hay un actuar de distintos estamentos, ¿ya?, que representan a la institucionalidad toda, y en donde contribuyó, como dijo muy bien Natividad, los medios de comunicación que actuaron como caja de resonancia para la estigmatización, para generarla en el colectivo, la idea de que detrás del movimiento mapuche existían expresiones de terrorismo. Es un poco lo que se conoce como la teoría de Goebbels, si no menciono mal, en alemán, el propagandista nazi que siempre planteó esto de mentir y mentir que algo queda. La prensa lo hizo, los medios de comunicación lo hicieron, ¿ya? Entonces hay una operación que tiene alcance no solamente con un tipo de unidad especializada que operó, sino también de otros agentes
y otras instancias que están comprometidas en la persecución al pueblo nación mapuche. Y lo que grafica muy claramente cuál es la posición del Estado chileno, cuál es la posición de los gobernantes, independientemente de gobiernos que estén en el poder, de cómo van a asumir la causa mapuche. Siempre en este afán, en este interés de presentar la lucha del pueblo nación mapuche como una lucha de tipo criminal, de tipo terrorista, y de eso nosotros negamos categóricamente, porque la lucha del pueblo mapuche por la recuperación de sus territorios, la recuperación de su autonomía, es una lucha absolutamente legítima y de la cual podríamos nosotros los dirigentes dar cuenta de por qué es así y por qué esta va a continuar inclusive, y de alguna manera reivindicar y decirlo públicamente sin ningún tipo de ambigüedad de que el pueblo nación mapuche requiere de justicia respecto de sus derechos fundamentales, sobre todo a la hora de la territorialidad y la autonomía, para reconstruirnos como un pueblo originario que tiene todo el derecho a dar continuidad a formas de vida y principalmente como se ha planteado, digamos, como los derechos de todos los pueblos. Chactumay.